6 legisladores nacionales, 6 diputados de la Nación, fueron a hacer una excursión y o visita social, entre comillas, ni más ni menos que a la cárcel de Seiza, a departir, a conversar con condenados por delitos de lesa humanidad, represores, genocidas que fueron condenados y están purgando su condena en la cárcel de Seiza. Gran motivo como para sentirse muy mal en principio, ¿no? Sí, en realidad diría que la primera sensación sería con muchísima bronca, digamos, eso, muchísima bronca que esto esté sucediendo. Después, bueno, uno ya va al análisis más político y lo piensa en el marco de todo lo que está viviendo nuestro pueblo y lo que está sucediendo en nuestro país, en el continente y en el mundo, digamos, pero la primera sensación fue de mucha bronca, y sobre todo cuando empezamos a desovillar un poco tanto lo que fue ese picnic, la excursión que fueron a hacer estos diputados, como otras cosas que fueron saltando en torno a esto que no se conocían o que estaban ocultas o que no habían aparecido, que no es ni la primera visita, ni tampoco algo absolutamente sorpresivo, ni que tampoco es ajeno a lo que está haciendo la política de este gobierno, ¿no? Bueno, justamente, gracias por estar hoy acá, pero digo, justamente hablando de la política de este gobierno, ¿hay o se nota o notás en este gobierno una tendencia hacia A, tratar de negar todo lo que pasó, B, reivindicar lo que pasó, una mezcla de ambas? ¿Cómo ves a este gobierno? O sea, lo primero que veo de este gobierno es que es profundamente, creo que lo más antipopular y lo más contrario a los derechos de nuestro pueblo, a los derechos de quienes vivimos hoy en nuestro pueblo y también a lo que han sido las generaciones anteriores y las generaciones que vendrán, digamos. Creo que el presidente se autodefinió muy bien cuando se plantea como el artista de la motosierra o algo así, porque vino a eso y lo está destruyendo. Él pretende destruir absolutamente todo lo que de positivo hemos construido como pueblo a lo largo de siglos. Y dentro de eso también incluyo las políticas, por ponerlas en una síntesis como la formulamos y ha quedado inscrita en nuestra historia, las políticas de memoria, verdad y justicia. Las políticas estatales, pero también, digamos, no solamente su propósito es destruir lo que se construyó desde el Estado como resultado de la lucha de nuestro pueblo, digamos, porque precisamente las políticas estatales son hijas de la lucha de nuestro pueblo, sino también la pretensión de destruir lo que como pueblo, en términos, hasta diría yo, de subjetividad colectiva, hemos ido edificando a lo largo de estas décadas, ¿no? Diría hasta de cómo nos paramos como sujetos individuales y colectivos en relación a la historia, a la memoria, y no solamente a la historia y la memoria de los crímenes de la dictadura, sino de los crímenes de las dictaduras, de los crímenes de los gobiernos constitucionales, que también los sufrimos, pero también y sobre todo a la historia y la memoria de lo que han sido las luchas de nuestro pueblo, digamos. O sea, este propósito de tergiversar, de borrar, digamos, de la memoria de nuestro pueblo lo que es concretamente la participación popular, el hecho de que, a ver, no sé, las 8 horas de trabajo fueron una conquista de la lucha de la clase trabajadora, el hecho de agremiarse, de trabajar juntos, el hecho de, no sé, la educación pública, todas esas fueron conquistas hechas por la sangre, el esfuerzo, el lomo, digamos, puesto en pos de esta lucha. Y creo que eso también, digamos, eso también es otro propósito de este gobierno, digamos, este gobierno que creo que le cabe también esa caracterización que se ha hecho de ponerle el gobierno de la crueldad, es el gobierno de la crueldad, y también, decimos, es el gobierno y es el sistema de la motosierra, como diría hasta como de la catapulta, pensando en aquella vieja arma, no sé, de la Edad Media, que con una bola de hierro de no sé qué buscaban demoler los muros, digamos. Acá
también esa búsqueda de demolición es absolutamente evidente y abarca absolutamente todas las áreas, digamos, todas las áreas que implican la vida de un pueblo. Da la sensación que el gobierno intenta borrar un siglo de conquista. Digo, porque cuando se remite al pasado que intenta poner como ejemplo, pone la generación del 80. Digo, que es incluso pre-peronismo, es pre-irigoyenismo, o sea, es la forestal, es los peones de campo cobrando con latas y yendo a comprar a la despensa del mismo estanciero. Digo, y en este siglo, que es el siglo de las comunicaciones, da la sensación que cada vez se hace más fácil mentir que decir la verdad. ¿Te da esa sensación? Digamos, no es una sensación, es una certeza. Y diría, digamos, que tampoco es nuevo de este gobierno. Digamos, creo que trágicamente lo que se supone que tienen que ser avances de las sociedades, no quiero usar el término civilización porque a veces suena como, no sé, termina siendo peyorativo para aquello que lo que se supone que no es civilizado, digamos, pero lo que se supone que tendría que ser para mejorar la vida de los pueblos, la vida de las personas, de los individuos y de los colectivos, que son los avances tecnológicos. No quiero aparecer casi como los luditas, no sé, contra la revolución industrial, pero creo que precisamente hay una utilización, una apuesta de avances tecnológicos al servicio de la destrucción de lo que es la subjetividad colectiva, individual, de lo que es la calidad de la humanidad y también la destrucción de lo que es el valor y el sentido de la palabra y de las acciones. Esta posibilidad, digamos, que existe de que cualquiera puede decir cualquier cosa aunque no tenga una contrastación contra lo material, contra el eso, no me meto con el tema de la verdad, digamos, pero contra lo material y concreto que uno puede tocar, digamos, me parece que es profundamente perverso, no lo estoy usando en un término psicoanalítico, sino como resultado, digamos, que nos hace vivir en una situación donde, esa certeza ontológica que algún teórico mencionaba en algún momento, esa necesidad de tener algunas certezas, digamos, se disuelve absolutamente, porque además la posibilidad de rebatir, antes teníamos la posibilidad de cuando se decía algo que era rebatible o que considerábamos que no se correspondía con la realidad, había una posibilidad hasta, incluso en los medios de comunicación, alguna posibilidad de rebatir, de dialogar, de problematizar, de refutar. Ahora eso no existe porque la velocidad y la contundencia y la masividad con que se dice cualquier cosa, inmediatamente se pasa a otra. Digamos, si antes, digamos, cuando queríamos discutir algo que se publicaba, no sé, en un medio gráfico, mandabas una carta de lector y la carta se publicaba una semana después, decíamos, claro, nadie lee la carta después. Ahora no existe ni siquiera esa posibilidad. Entonces creo que es una de las cosas más graves que creo que estamos viviendo como mundo, digamos, a nivel de mundo, esta imposibilidad de tener, no digo certezas absolutas, pero sí algunas seguridades ontológicas, digamos, algunas certezas de que cuando yo estoy a las 12 del mediodía parada acá en la vereda y digo, son las 12 del mediodía y es de día, que eso tenga alguna consistencia fáctica, porque otro dice, no es cierto, no es el mediodía, aunque sean las 12 del mediodía. Parece un ejemplo muy burdo, pero estoy pensando en cómo eso transforma y qué subjetividad se construye con eso, insisto, individual y colectiva. Para quienes venimos de otras formas de construcción, yo lo vivo a veces como algo casi enloquecedor, digamos, pero me preocupa profundamente que tantas generaciones ya se van formando en esta imposibilidad de certezas, donde además entonces todo termina siendo absolutamente relativo, todo es opinable, todo es una opinión. Entonces, volviendo a lo que en parte de este encuentro hemos mencionado, la visita, la excursión de los 6 diputados a la cárcel de Seiza a departir amablemente con genocidas condenados, se transforma en algo opinable.
no es algo que tiene que indignar a la conciencia de nuestro pueblo que sufrió una dictadura genocida y que además estos personajes, no solo porque están condenados en el ámbito judicial, sino porque materialmente existen pruebas de que los crímenes los cometieron, bueno, eso también termina siendo opinable y hay que ver, bueno, como se suelen decir, bueno, hay que escuchar las dos campanas, como dijo esta diputada, una de las excursionistas a Ezeiza, que con tanto desparpajo dijo que ella quiere escuchar de primera mano cómo fueron las cosas, sino que te la cuenten y que te metan el verso, como parece que ella así valora o considera lo que aprendió, escuchó, leyó o no, porque también dijo que no sabía. Y parecería que esto de buscar las dos campanas o las dos versiones es una reinstalación de la teoría de los dos demonios, o, como dijo alguno por ahí, es un único demonio. Lo primero que pienso es que creo que nosotros desde el campo popular, digamos, de quienes militamos, rescato esa hermosa palabra, la militancia, que no implica exclusivamente formar parte de una organización, sino un compromiso de vida con la historia, la memoria, con la lucha de nuestro pueblo, fuimos un poco ingenuos en los momentos en que pensamos que determinadas conquistas, por ejemplo, en el ámbito de memoria, verdad y justicia, estaban instaladas de una vez y para siempre, digamos. Yo creo que ninguna conquista popular es definitiva, siempre hay que estar retomando las luchas, defenderlas, tratar de avanzar, retrocedemos, esa es una de las cuestiones. Y eso también, en unas cuantas oportunidades, circuló por ahí entre nosotros, bueno, la teoría de los demonios ha quedado definitivamente dejada de lado, la de los excesos, la de la guerra, y no es así. Digamos, creo que hay un sector de la sociedad argentina, digamos, que siguió pensando y sosteniendo eso, y también nuevas generaciones que por otras razones o mamando de otras fuentes también lo absorben. Y la otra cuestión es que diría que ya en este discurso, así como en un tiempo la teoría de los dos demonios era, digamos, el marco interpretativo de lo que había sido la dictadura genocida, estoy pensando fundamentalmente en la década digamos, a partir de la asunción del gobierno de Alfonsín, digamos, esa teoría de los dos demonios que está muy plasmada claramente en los dos decretos con los cuales Alfonsín inaugura, digamos, su gestión, digamos, que ordena primero la persecución penal de integrantes de las organizaciones guerrilleras y después ordena la persecución penal de los miembros de las 3 primeras juntas, y esa es una materialización en lo institucional ya del gobierno constitucional de la teoría de los dos demonios, esa que fue la versión predominante en ese periodo y también durante el gobierno menemista, digamos, los indultos menemistas son otra materialización documentada, instrumentada e instrumental de la teoría de los dos demonios. Perdonamos de un lado, perdonamos del otro, nos damos la mano, nos damos besitos, somos todos lo mismo, perdón, reconciliación, etcétera. Yo diría que hoy ya ni siquiera dos demonios. Digamos, lo que dice este diputado, el organizador de la excursión, Benedict, digamos, lo que él está diciendo es: fuimos a ver a héroes que nos salvaron de la subversión, no recuerdo las nefastas palabras sociales, ya ni siquiera está pensando, bueno, de un lado y del otro. El único sujeto, digamos, a exterminar en lo simbólico como en lo material lo intentó hacer la dictadura, exterminando materialmente a miles de compañeros y compañeras, ya para este personaje eso es el único blanco a exterminar, en la memoria, en la historia, en lo simbólico. Y diría que es hasta más extensivo también, porque no se limita, o sea, no dan puntadas sin hilo nunca las acciones políticas de las clases dominantes en relación a las luchas populares históricas de ayer están despegadas o no son también, no hacen un enlace rápido a lo que son las políticas actuales. Digamos, la transformación de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas, de las organizaciones gremiales en sujetos, en el enemigo interno,
para quien Patricia Bullrich, por poner un nombre, pero es la política de este gobierno, es la política de este sistema y también la política de toda esa superestructura internacional que no es original ni única de nuestro país, apunta a eso, digamos, a un exterminio simbólico y en algunos casos también de sujetos y de individuos de quienes lleven adelante alguna forma de participación, de reclamo de sus derechos, de pretender avanzar en las conquistas sociales. Por eso digo, no dan puntadas sin hilo, e insisto, por algo esta visita, digamos, que esta visita, diría yo, es como la punta del iceberg de una política que es mucho más amplia y que no tiene que ver solamente con el pasado, sino con el pasado en tanto a que también construye memoria, construye subjetividad y también construye formas de organización e incluso construye miedo, digamos, el miedo, el terror. A eso también se apunta con todo esto. En ese mismo sentido y en esa línea de razonamiento, el camino de la destrucción de este gobierno, de destrucción y borramiento de lo simbólico, es muy grave. El Día de la Mujer, el 8 de marzo, toman la decisión de dar a conocer que, bueno, se desafecta el Ministerio de la Mujer. Días atrás nos enteramos que en Casa de Gobierno el Salón de las Mujeres ya no será el Salón de las Mujeres, sino el Salón de los Próceres. Y yo diría, no hay ninguna prócera allí, parece que no. El Centro Cultural Kirchner se llamará a partir de aquí, como gran paradoja, Centro de la Libertad o algo así. Y lo que es el Centro Cultural en sí mismo es Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. La instalación de estas nuevas nominaciones en el camino del borramiento simbólico de la memoria, ¿cómo crees que deberíamos enfrentarlo realmente? A ver, lo primero que diría es que es borramiento y es una resignificación, digamos, porque eso quizás a mí de a ratos, ahora ya no tanto, digamos, pero al principio me sorprendía, decía, estos tipos cómo juegan tanto también con lo simbólico, no solo con lo material, sino también con lo simbólico, que por ahí uno podría pensar que para el economista cultor de, no sé, los economistas vieneses, de eso mucho no se ocuparía. A veces es tan pedestre, tan brutal, digamos, parece hasta inculto por las cosas que dice, que me sorprende. Pero bueno, ya ahora veo que es una línea de la motosierra. Digamos, yo diría de cómo enfrentar eso, no sé, me parece que tiene que ser parte de cómo enfrentás la política global, digamos, no podemos decir esto está despegado de esto, entonces creo que tiene que ver, digamos, nos exige colectivamente la generación de formas de participación y de buscar, digamos, de retomar, nos exige volver a sentir que el compromiso nos llama, digamos, y que no podemos dejar en manos ni de quienes están ocupando algún cargo, ni tampoco de las redes, ni de los medios de comunicación, la construcción, digamos, de una alternativa nacional, popular, que ya que estamos con estas figuras como marco para avanzar a esta patria justa, libre y soberana que nos parece tan lejana. Diría que también, así como yo creo que tenemos que retomar esa concepción de la problematización de lo estructural, no solamente, la urgencia a veces nos convoca a eso, digamos, no solamente enfrentar y articular y accionar sobre los efectos, sino volver a esa vieja concepción de que hay que también trabajar sobre las causas, digamos, y que sé que va a sonar súper antiguo lo que va a decir, pero bueno, las canas me habilitan a hacerlo, digamos que el problema de fondo
es el capitalismo, digamos, que pareciera, es el capitalismo y las capitalistas, digamos, porque si no parece que estamos hablando de una abstracción, digamos, y que eso es necesario problematizarlo a fondo, porque hasta que no vayamos al hueso de un sistema cuya base, cuyo sustento, que a veces se lo disfraza un poquitito, pero cuyo sustento es precisamente llevar adelante la explotación de los seres humanos en manos de estructuras también constituidas por seres humanos, esto se va a venir repitiendo con distintas formas, digamos. O sea, pero vuelvo un poco por ahí para sintetizarlo. Entiendo que la urgencia y lo que se vive cotidianamente, ese viejo dilema, digamos, de ir sobre lo que sucede en el presente, digamos, o sea, actuar sobre los efectos, pero que es necesario que también actuemos, nos organicemos, problematicemos, pensemos estrategias para actuar sobre las causas profundas, digamos, sobre las causas profundas. Y me parece que también lo que sigue siendo necesario es poner sobre la mesa, incluso en la discusión, en la organización, en las formas de participación y en cómo nos relacionamos entre nosotros, o sea, poner los valores de humanidad, de solidaridad, de fraternidad, que le pongan la proa, digamos, a estas cuestiones, a estos lemas que circulan y que se han hecho carne y que parece que son los grandes valores, como yo me salvo si hundo al otro, pero si hundo al otro, ¿qué es mi par o el que está peor que yo? Yo a veces me pregunto, ¿nadie se acuerda de los patrones? ¿Por qué en estas entendibles reacciones de sectores populares, de bronca por lo que se ha perdido como conquista, por lo que no se consigue o no se respeta como sus legítimos derechos? ¿Por qué la bronca, la exigencia, la problematización se dirige hacia el par o hacia el que está peor que uno, en lugar de ir hacia arriba, digamos? O sea, los que están haciendo que nuestros salarios, nuestras jubilaciones, en el caso de que soy jubilada, tengan la miseria que son, no son los compañeros y compañeras que por la situación económica que están atravesando y social se han visto obligados a vivir con un plan, un subsidio que otorga el gobierno. Los responsables son los Macri, los Pérez Compán, los Euneikian, todos ellos que ellos sí tienen sus fortunas afuera del país y quieren seguir, digamos, acumulando sus fortunas a costa del trabajo, de la miseria y del hambre. A mí, sinceramente, sí, me pregunto a cada rato eso, cuando tratamos de explicarnos por qué Milei pudo ganar las elecciones. Yo digo, bueno, pero si la bronca era por lo que los gobiernos anteriores de características más populares no dieron respuesta, ¿por qué el voto se dirige a quien va a profundizar eso que no se consiguió todavía? Siendo que además Milei lo dijo, no fue Menem que habló de salariazo, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que es parte del camino que debemos seguir recorriendo y no dormirnos ni pensar que de lo conquistado no se retrocede, como se dijo en algún momento, ni tampoco pensar y sentir que con la situación que estamos viviendo hoy ya nada se puede hacer y que siempre esto va a ser así. Creo que el horizonte de construir utopías, que es tan viejo como la humanidad, es un tesoro que no podemos permitir que nos arrebaten. Por mi parte, la última, y tiene que ver con eso, tiene que ver con qué podemos perder o qué hemos perdido ya con Milei en el gobierno, qué podemos perder y cuánto nos costaría reconstruir eso que perdemos teniendo a Milei en el gobierno. La verdad que no sé, digamos, no. Y en materia de derechos humanos siempre, hablamos o de sociedad. Pues siento que el mensaje que atraviesa nuestra sociedad, con Milei a la cabeza, es el de desunión, es el de pisar al de al lado, es el de la intolerancia, es el de la violencia.
es el de negar la existencia del que piensa distinto. No quiero exagerar, pero digo, muchas de las enumeraciones que recién y la caracterización que dabas también me llevaban a 1933 y a la Alemania, ¿no? Digo, cuando el partido nazi, para justificar todos los males que había en Alemania, buscaba a los sindicatos, buscaba a los anarquistas, buscaba al pueblo judío, buscaba al que pensaba distinto. Digo, y me preocupa hoy, con la masividad justamente de las redes, cómo se está construyendo eso. Y lo que estamos poniendo en juego es muchísimo. Yo, la verdad, sin querer sonar apocalíptica, pero de ratos imagino, o no puedo dejar de asociar, digamos, lo que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo hoy, como una especie, como una mezcla de la década del 30 en Europa, digamos, incluso hasta la construcción. Un personaje como Milei no puedo dejar de asociarlo a cómo se construyó Hitler como un sujeto que movilizaba masas, digamos, o sea, eso, la década del 30 en Europa, pensando en eso, en Alemania, pensando en Italia y pensando también en cómo fue la destrucción de esa esperanza mundial que fue la República Española, digamos, eso que tenemos a veces tan olvidado en la memoria de las luchas y de las luchas de nuestros pueblos y de la barbarie de las clases dominantes, ¿no? Pero para ponerle un toque local, latinoamericano y argentino, cruzo esa sensación con también la etapa post al golpe del 55, digamos, esta cuestión de la convocatoria permanente, aunque no lo digan de esa manera, pero que lo hacen y lo celebran, a la delación, la denigración del otro, a la destrucción, volviendo a lo simbólico de lo que hablamos en otro momento de este encuentro, digamos, esto de que el día 26 de julio, aniversario de la muerte de Evita, al Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno le sacaran ese nombre y no sé qué nombre le pusieron, digamos, bueno, no puedo dejar de asociarlo a eso que escuché. Yo me crié en un hogar no peronista, al contrario, antiperonista, digamos, pero de los cubiertos los cubiertos de metal noble que había en los lugares de la Fundación Eva Perón, digamos, porque no eran construcciones pobres para pobres, eran edificios absolutamente dignos y como, no sé, yo he estado en los hoteles de la Fundación Eva Perón cuando era niña, porque mi madre era trabajadora municipal, y he estado en los hoteles de la Fundación Eva Perón que se transformaron en posadas y qué sé yo, en la provincia de San Luis, por ejemplo. Digo, esa construcción no es con material berreta, los pisos eran pisos de roble, los lugares eran lugares nobles para el pueblo, para que el pueblo pobre fuera dignificado también en esas condiciones. Pero eso se destruyó también, o sea, que tiraran los cubiertos al río Mendoza, creo recordar ese relato, porque tenían la marca de la Fundación Eva Perón. Por eso digo, me parece que hay una cruza de todos esos momentos, que son momentos muy largos, de donde toda esa superestructura de poder antipopular, digamos, se puso en juego, digamos, y me parece que las clases dominantes a veces aprenden mucho más que nosotros, mucho más rápido, y lo ponen mucho más en juego que nosotros. Bueno, también eso es tener poder, ¿no? Eso es tener el poder. Gracias. No, hay una cosita que... lo que quieras. No, hay una cosa que me gustaría... ¿Sabes qué me quedó? Ya que estamos, en plena pandemia, hablando un día con Fernando Borroni me decía, hay que ver si al salir de esta pandemia, como dice el tema de Ali Primera, la humanidad va a ser más humana o no. Y la sensación es que después de la pandemia salimos menos humanos.
Sí, creo que también pensar automáticamente que sí iba a salir más humano es parte del pensamiento mágico. No digo, pero lo que sí, por ahí para que lo inserten en algún lugar, Sí. hay algo que también quiero subrayar, porque es un tema que ha estado y que en la cuestión esta del enjuiciamiento de los genocidas ha estado muy presente, aunque no tan evidente para quienes no están metidos tanto en el tema, que la cuestión de la edad de los genocidas. Así como hoy la edad de los genocidas aparece como una especie de eximente, digamos, o sea, bueno, son viejitos, qué sé yo, no joden a nadie, digamos. La otra punta de la edad, es decir, lo llegó a decir el diputado Benedict, todos eran muy jóvenes, tenían entre 19 y 23 años cuando, eso no lo dice Benedict, lo digo yo, cuando secuestraron, torturaron, mataron, violaron, se apropiaron de niñas y niñas. Quiero subrayar primero que así como la edad avanzada no es una enfermedad, sino que es parte de la vida, por lo tanto no justifica que las personas mayores hagamos cualquier cosa. Tampoco la juventud justifica la falta de responsabilidad. Además que es falso, precisamente lo que dice este personaje con respecto a los que fueron visitados materialmente, digamos, es falso, ninguno tenía menos de 25 años, incluso algunos llegaban hasta los 40, pero lo quiero subrayar en este momento donde se está perpetrando otras de las aberraciones que lleva adelante este gobierno con Patricia Bullrich, con el estandarte a la cabeza, que es señalar, bajar la edad de punibilidad a 13 años e incluso plantear que si tienen menos de esa edad, igual también hay algo que se le va a hacer. Además, primero, como si en nuestro país la existencia de delitos estuviera comandada por bandas de niños y niñas, digamos. Pero quería subrayar, porque este mismo gobierno, estos mismos diputados que impulsan esa ley, dicen que a los niños de 13 años, como dicen, a delito de adulto, castigo de adulto, se los puede condenar mínimo a 20 años de prisión. Y estos mismos sujetos infames, este mismo gobierno, es el que dice que secuestrar, torturar, matar, violar y apropiarse de niños, cuando eso lo hacen sujetos que tienen de 18 años para arriba, entonces eso no es un crimen. En ese sentido digo que hace falta, digamos, que también con lo aberrante que tiene la política en relación a los crímenes de la dictadura, no podemos pensar que eso es una política encapsulada en relación al pasado. Es una siembra y es el cimiento de las políticas que se promueven y se imponen para este presente, para construir otro futuro. Eso quería... Muchas gracias por haber venido hasta acá y gracias por participar de este ciclo. Gracias a ustedes para que sigamos conjuntamente dando las luchas necesarias, siempre insuficientes, y que no nos desanimemos aun cuando vamos de derrota en derrota. Por ahora. Por ahora. Por ahora.